Vamos a abrir nuestras Biblias en Filipenses, capítulo 4, del versículo 10 al 13. Filipenses capítulo 4, del versículo 10 al 13. Ahí vamos a leer la palabra del Señor. Dice así: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener en abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esa es la palabra del Señor. Oremos para que el Señor nos dirija en esta tarde ya. No, esta mañana todavía. Señor Jesucristo, nos presentamos delante de tu presencia, dándote gracias, Señor, por tenernos acá en tu casa para poder oír el mensaje, para poder ser instruidos, Señor. Gracias, Padre, porque podemos llegar, Señor, a alabarte, a adorar tu nombre. Y tú nos hablas, Señor, por medio de tu palabra. Somos agradecidos, Señor. Somos agradecidos porque tú estás con nosotros. Y como estás con nosotros, Señor, te pedimos que tú nos hables, Señor, que tú nos dirijas, que tú nos guíes, Señor, por medio de tu palabra, que pueda ser de provecho para nuestra vida, que no salgamos de acá como hemos llegado, sino que podamos ser renovados por el mensaje de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hermano, leímos en Filipenses capítulo 4, del versículo 10 al 13. En la carta de Filipenses, en la carta de Pablo a la iglesia en Filipos, vemos algunas características, que era una iglesia muy generosa, era una iglesia muy dadivosa, una iglesia que siempre estaba preocupada por el apóstol. También podemos ver en la iglesia en Filipos, o en la ciudad de Filipos, que habían pocos judíos. Habían pocos judíos, por lo tanto se asume que en la iglesia también habían pocos judíos. Característica que nos hace pensar que la iglesia eran más gentiles, que los cuales no habían tenido nunca una instrucción en su vida, en su juventud, hasta que llegaron al conocimiento, ¿cierto?, de la palabra entregada por el apóstol. Ahí recién ellos empezaron a entender esto de el ser dadivoso, el ser generoso. No era algo que a ellos se les fuese instruido antes, ¿ya? Entonces era una iglesia donde la mayoría eran gentiles, pocos judíos. Y también una iglesia la cual las mujeres, las damas, eran protagonistas. Lo podemos ver en los Hechos de los Apóstoles, ¿cierto? En el versículo 16, en el capítulo 16, ¿cierto? Donde ahí habla el relato de cuando Pablo visitó esta ciudad. Entonces vemos cómo las mujeres eran protagonistas. Seguramente por eso un corazón generoso, seguramente por eso que la iglesia tenía ese corazón generoso, como que las mujeres, puede ser, creo yo, lo veo así, nos llevan un poquito la delantera en ese sentido, en el tema de la generosidad. Entonces, tenía esta característica la iglesia en Filipos. Entonces Pablo le agradecía, Pablo le mostraba la gratitud de que ellos se estuviesen preocupando, demostrándole, ¿cierto?, con aportes, y también el saber, porque Pablo así lo confirmaba, decía, si bien es cierto, sé que siempre han estado preocupados por mí, pero ahora se está notando su preocupación aún más. Entonces, Pablo agradecía esta preocupación. ¿Por qué? Porque vemos dos realidades en el relato que pudimos leer. En el relato presenta dos realidades. La primera, la de la iglesia generosa, la de la iglesia que estaba preocupada por el apóstol, la de la iglesia que no solamente creo yo que estaba preocupada por el apóstol, sino que también se preocupaba por los hermanos de la iglesia, por los hermanos que ahí se congregaban. Y también vemos otra realidad,
la realidad de Pablo. ¿Dónde estaba Pablo cuando escribió la carta a Filipos, la carta a Filipenses? ¿Desde dónde la escribió? Desde la cárcel. Entonces él estaba viviendo una realidad distinta, una realidad que, si bien es cierto, Pablo a lo mejor estaba acostumbrado, porque Pablo, cierto, por su historia de haberse entregado al Señor, de haberse entregado a Cristo, de ahí le tocó pasar muchos problemas, le tocó pasar lo feo de la vida. Fue golpeado, encarcelado, casi muerto. Entonces le tocó pasar muchas aventuras. Entonces Pablo se encontraba en esa situación. Entonces, dos realidades muy diferentes. Lo que vivía la iglesia de Filipenses y lo que estaba pasando Pablo. Pero la iglesia de Filipos siempre se acordaba, siempre aportaba, siempre ayudaba al apóstol Pablo. Y Pablo nos expresaba con tremenda madurez y un temple tremendo al leer estos versículos que leímos, la situación, porque si vemos que está en una situación de injusticia, en una situación en que él no debiese haber estado, sino que él lo estaba viviendo, lo estaba padeciendo por la causa de Cristo, él escribía estos versículos y decía: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener en abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo no sé si Saulo habrá podido en algún momento haber confesado esto. No estoy seguro, porque por lo que leemos sabemos que él era un hombre muy orgulloso, un hombre muy altanero, un hombre que tenía una superioridad moral. Entonces, no estoy seguro si es que Saulo hubiese dicho estas palabras. Entonces, podemos ver que cuando uno su vida la deja en las manos del Señor, el Señor cambia completamente el rumbo de la persona. El Señor cambia completamente el rumbo de aquel que se deja gobernar. No solamente aquel que conoce a Cristo como Salvador, él también tiene un cambio de vida, pero aquel que se deja gobernar en todo momento por el Señor, tiene un nuevo rumbo. Y vemos a Pablo completamente consciente de su realidad y de que él sabía vivir en necesidad. Si no tenía para comer, no comía. Sabía vivir en abundancia. Si habían problemas, sabía cómo vivirlos. Es porque cuando uno se deja guiar por el Señor, el Señor a uno le cambia el rumbo, le cambia la forma de vida. Entonces vemos esta realidad del apóstol Pablo, que si la llevamos a nuestros días es bastante complicado, y como no somos Pablo, tenemos que nosotros aprender algo sumamente importante que nos dice acá la palabra del apóstol: a ser buenos administradores. ¿Ya? Él dice: sé vivir humildemente y sé tener abundancia. O sea, él tiene la capacidad para vivir en tiempo de crisis, tiene la capacidad para vivir en tiempo de abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, para tener abundancia como para padecer necesidad. Porque tenía la convicción de que todo lo podía en Cristo, quien lo fortalecía. Entonces, el aprender a vivir de esta manera es clave para nosotros los creyentes. Porque como le decía, como no somos el apóstol Pablo, el Señor nos enseña a nosotros a ser buenos administradores. El Señor nos enseña a administrar nuestros bienes, a administrar nuestra familia, a administrar nuestra vida en general, para poder tener esa convicción un día de decir: sé vivir en tiempos de crisis, porque el Señor me ha dado la capacidad para administrar el tiempo de crisis, y sé vivir en tiempo de abundancia, no me vuelvo loco con la plata, porque el Señor me enseñó a administrar mis bienes. Entonces, hemos estado hablando acerca de administrar. He pronunciado varias veces esa palabra, administrar. Fíjese que administrar en el diccionario tiene varios significados. O sea, un mismo significado, pero expresado en distintas formas. Por ejemplo, gobernar, ejercer la autoridad o el mando sobre un territorio y sobre las personas que lo habitan.
Número 2, dirigir una institución. Número 3, ordenar, disponer, organizar, en especial la casa o los bienes. Número 4, suministrar, proporcionar o distribuir algo. Número 5, graduar el uso de algo para obtener mayor rendimiento de ello o para que produzca un mejor resultado. Entonces podemos concluir que administrar es controlar, hacer las cosas bien para optimizar algo, para poder sacar el mejor provecho de algo. Administrar, ¿cierto?, es dar un buen manejo de las cosas para obtener un resultado óptimo. Y nosotros, si lo llevamos a nuestra familia, ya que este año, este mes, hemos estado estudiando acerca de la familia, si lo llevamos a nuestra familia, administrar un hogar es dar un buen manejo del hogar que el Señor nos ha dado. Manejarlo de buena manera para obtener los mejores resultados, para que el futuro de nuestros hijos sea próspero, para que nuestra familia, nosotros tengamos una buena vejez, para que podamos tener todo relativamente ordenado. Entonces, el Señor nos enseña esto. Si lo podemos llevar al ámbito económico, ¿cierto? Porque en el hogar nosotros tenemos que administrar varias áreas. Lo económico, la crianza de los hijos, la relación con los vecinos, ¿cierto? El ámbito sexual, un montón de ámbitos que tenemos que saber administrar día a día. Entonces, si lo llevamos, por ejemplo, si lo comparamos con una empresa, por ejemplo, el área económica de nuestro hogar, lo podemos comparar con el departamento de finanzas, ¿cierto? Con el departamento de finanzas de la empresa, quien lleva todas las finanzas. El área de operaciones de una empresa, la forma como vivimos, el tiempo que dedicamos a las distintas situaciones, a qué es lo que cocinamos, quién se encarga de esto o lo otro, ¿cierto? Lo podemos comparar con el área de operaciones de una empresa. El área de recursos humanos, ¿qué será? Las relaciones internas, las relaciones con los hijos, las relaciones entre el esposo, las relaciones con la suegra, con el suegro, con la mamá, con el papá, si es la realidad de alguno. El área de marketing, ¿cómo podemos comparar el área de marketing? ¿Cómo nos mostramos hacia afuera? ¿Cómo nos ven los vecinos? El área de marketing. También el área legal, la disciplina que nosotros podemos tener en nuestra casa. El área de ventas. ¿Cómo podemos comparar el área de ventas? ¿Cómo podemos influir o inferir en otros con nuestro estilo de vida? ¿Es comprable el producto? O sea, si la gente nos ve, si los vecinos nos ven, si en la iglesia nos ven, ¿es comprable decir, oye, yo quiero ser como esa familia? Podríamos compararlo con el área de venta. O sea, el producto que nosotros estamos ofreciendo, nuestra forma de vida, nuestra forma de administrar, para otros es llamativa, para otros es decir, oye, ¿quiero ser como ellos? Tal vez lo podríamos comparar, ¿cierto?, con el área de ventas de una empresa. Pero ¿qué pasa en una empresa cuando alguna de estas áreas, ya desde su cabeza, la gerencia de finanzas, gerencia de marketing, gerencia de operaciones, está fallando? ¿Qué pasa cuando no están haciendo bien las cosas? ¿Qué pasa cuando no están administrando bien el área o la gerencia que les corresponde? Normalmente la empresa comienza a entrar en crisis. Normalmente la empresa empieza a tener problemas. Y la gerencia general, el directorio, tiene que tomar decisiones. Y es ahí donde existen las reestructuraciones en la empresa, ¿cierto? Donde se empieza a desvincular. De repente hay empresas que entran en crisis y resulta que empiezan a llegar los correos corporativos. Agradecemos al gerente de finanzas por haber sido parte de esta empresa y le deseamos suerte en su futuro. Después agradecemos a la gerente de recursos humanos por el tiempo entregado. Y empezamos a ver que se empiezan a ir. Porque cuando la empresa entra en crisis, la gente da lo mismo, no es importante. ¿Por qué? Porque la empresa es primero. Para los dueños, ¿cierto? Para los accionistas, la empresa es primero. La gente da lo mismo. Nosotros damos lo mismo. Entonces, cuando hay una mala administración,
La empresa, ¿qué es lo que tiene que hacer? Empieza a reestructurar. Empieza a hacer reuniones para ver dónde están fallando, qué es lo que están haciendo mal. Y si lo llevamos a nuestra realidad, a nuestra casa, a nuestro hogar, ocurre exactamente lo mismo. Cuando vemos que empieza a fallar algo, tenemos que detenernos, empezar a pensar y decir, algo está fallando acá. ¿Qué es lo que no estoy haciendo bien? ¿Qué es lo que estoy dejando de lado? Entonces son muchas áreas que nosotros debemos abarcar, que nosotros tenemos que controlar, que nosotros tenemos que administrar, tanto damas como varones, ¿cierto? El Señor nos ha dado una tarea de administración de nuestro hogar. Pero cuando hay problemas administrativos, cuando hay problemas en la administración, es donde comienzan las crisis, es donde comienzan los problemas. Y cuando no se atacan estos problemas, cuando, al igual que la empresa, cuando no se hace alguna reestructuración, no se hace algún movimiento, la empresa puede irse a pique, puede ir a la quiebra. Y pasa con muchos matrimonios, pasa con muchas familias, que en realidad, por no tener una buena administración, el matrimonio, la familia se va a pique, empiezan los problemas con los hijos, empiezan los problemas en el matrimonio, empiezan las depresiones, empieza la situación tirante en la familia, en que ya no nos hablamos, en que ya todo lo resolvemos a gritos. ¿Por qué? Porque no hemos podido llevar una buena administración de nuestro hogar. Por ejemplo, ejemplos de problemas que pueden ocurrir. Finanzas, desorden en los estados financieros en la empresa, ¿cierto? En nuestro hogar, desorden de nuestras finanzas, desorden que no nos alcanza la plata para llegar a fin de mes. Por lo tanto, la última semana del mes son puras peleas porque no sabemos qué hacer para poder comer. Las últimas semanas del mes hay problemas porque no hay dinero. Se vive feliz la primera semana, se come sushi el día viernes, se compra... no es mi realidad, para que no piensen que... Pero la última semana del mes no alcanza ya para nada. Entonces, hay una mala administración. En nuestra vida podemos encontrar muchos problemas, muchas situaciones, las cuales nos llevan a darnos cuenta de que quizás muchas veces hemos fallado en temas administrativos. De que muchas veces hemos querido hacer bien las cosas y pensamos que las estamos haciendo bien. Pero si empezamos a introducirnos un poquito más en nuestro hogar, si empezamos a ver un poquito más cómo están nuestros hijos, si empezamos a ver un poquito más cómo está nuestra esposa, cómo está nuestro esposo, nos vamos dando cuenta de que podemos estar en crisis, de que podemos estar entrando a una crisis o pueden haber problemas los cuales pueden generar una futura crisis. Y por eso que el Señor nos quiere enseñar para ser buenos administradores. El Señor nos da ejemplos en la Biblia donde podemos ser buenos administradores. Y qué difícil hoy día, qué difícil es el administrar una familia cristiana. Qué difícil es hoy día el poder ser una familia en que el mundo diga, ellos son cristianos. En poder ser luz nosotros como familia hacia el mundo. Qué difícil. Qué difícil, porque en realidad la sociedad está súper compleja. Qué difícil no tener crisis si nuestro país está en crisis. Qué difícil no tener crisis si nuestro mundo está en crisis. Fíjese que en el país tenemos una crisis de seguridad. Robos, homicidios, asaltos, portonazos y un montón de cosas que podemos escuchar en las noticias en cualquier hora del día. Crisis laboral. Gente que está quedando sin trabajo. Gente que le ha costado encontrar trabajo. Personas que llevan mucho tiempo sin poder encontrar un trabajo. Crisis económica. Los precios han aumentado. Ya antiguamente uno con 100.000 pesos podía comer todo el mes. Hoy día ya no es así. Entonces, crisis económica. Las empresas están quebrando, están cerrando. Escuchamos, todas las semanas se están cerrando las empresas. Todas las semanas escuchamos, y no empresas pequeñas, o sea, escuchamos las más grandes. Imagínense las pymes. Porque escuchamos en la semana que Rain, por ejemplo, que todos nos criamos con cuadernos. Bueno, los que tenían más plata, los más pobres ocupábamos otros cuadernos, pero los que tenían más plata ocupaban cuadernos Rain, ¿cierto? Plasticina Hobby Rain. Entonces,
creo que esta semana se habían declarado en quiebra, como muchas otras empresas que hemos escuchado hasta hoy. Tenemos una crisis moral, depravación, degeneración, pensando en lo que le enseñan a nuestros hijos en el colegio, que las enseñanzas vienen de leyes del Estado, en la cual es una obligación para los colegios enseñarle cosas depravadas a nuestros hijos, que para nosotros como iglesia las encontramos depravadas, porque para el mundo es lo más normal. Crisis política, corrupción, hipocresía, robos, desconfianza, abusos. Incluso podríamos incluir una iglesia en crisis. Crisis de fe, poco compromiso, poca convicción, poco estudio bíblico, lo cual le han llevado a tener una iglesia en crisis. Entonces, si todo está en crisis, el mundo está en crisis, el país está en crisis, la ciudad está en crisis, la iglesia está en crisis, ¿cómo no voy a tener un matrimonio en crisis? ¿Cómo no voy a tener una familia en crisis? ¿Qué hago si todo está en crisis? ¿Cómo voy a tener seguridad en mi familia si lo único que veo hacia el futuro son problemas? ¿Cómo voy a estar seguro en la administración de mi hogar si en realidad veo que para el año 2024 va a estar peor que este año? ¿Cómo voy a estar seguro en la administración de mi hogar si veo que el futuro que se viene no es próspero, no es bueno, no se ve bien? Entonces, ¿qué seguridad voy a tener yo si los tiempos que hoy día vivimos son más difíciles? Si los tiempos que hoy día vivimos son complejos, ¿qué seguridad? ¿Cómo puedo administrar bien? ¿Cómo ser un buen administrador? Pero el Señor nos enseña. Y para poder ser buenos administradores, tenemos que volver a un viejo y conocido libro. La Biblia. Porque ahí encontramos todo, porque ahí el Señor nos enseña. Podemos encontrar manuales, podemos encontrar charlas, pero cuando recurrimos a este viejo libro, nos vamos dando cuenta que las enseñanzas de este libro, incluso las enseñanzas que se entregaron allá en Génesis, en Éxodo, en Levítico, en Número, en Deuteronomio, son enseñanzas que podemos sacar provecho hoy día nosotros. Entonces, el Señor nos ayude. Porque podemos decir, ¿cómo podemos vivir tranquilo con el futuro que nos depara? Pero el Señor nos enseña. En Hebreos capítulo 13, versículo 5, para entrar ya al tema de cómo administrar nuestra economía. Hebreos capítulo 13, versículo 5, dice, sean vuestras costumbres sin avaricia. O sea, un primer principio. No ser avaros, avarientos. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contento con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Es promesa de Dios, es promesa para la iglesia de hoy, que el Señor no nos va a dejar, ni como iglesia, ni como núcleo familiar. Él estará con nosotros, pero la condición es esa, sean vuestras costumbres sin avaricia. Contentos con lo que tenéis ahora. Entonces, el Señor nos da esa promesa. ¿Qué significa avaricia? Afán desordenado de poseer y adquirir más de lo que se necesita. Un afán desordenado. Eso es avaricia. Entonces, el Señor nos dice que no tengamos este comportamiento, sino que debemos estar contentos con lo que tenemos ahora, contento con lo que el Señor nos da, contento con lo que el Señor nos ha dado. Entonces, ¿qué vale más? Tener muchos dineros y bienes, pero vivir intranquilamente porque deseo más, o estar contento con nuestra realidad sabiendo que el Señor es quien nos sostiene. ¿Cierto que la segunda opción de estar conforme? Pero volvemos a la pregunta de antes, ¿cómo estar conforme? ¿Cómo estar contento si no me alcanza para comer? El Señor sabe que no le está alcanzando para comer. El Señor sabe de que está llegando justo, ni siquiera a fin de mes, sino que justo al 20 del mes ya está llegando justo. El Señor conoce la realidad. O sea, el Señor
Cuando dice no te desampararé ni te dejaré, el Señor sabía de que usted iba a estar en una crisis. El Señor no lo dijo sin saber de que la persona podía estar sin dinero para comer. El Señor no lo dijo porque Él sabía de que todos los cristianos iban a ser millonarios. No, porque es fácil, pues. Si el Señor nos vuelve millonarios a todos, es muy fácil saber, decir, oh sí, el Señor lo dice porque es fácil. En cambio, el Señor dice, no te dejaré ni te desampararé. Él sabía, hermano, que usted iba a estar sin trabajo. Él sabía que usted iba a estar en una crisis. Pero su promesa es fiel. Y es ahí donde nosotros tenemos que tomarnos de la mano del Señor para entender de que su promesa es fiel, pero el Señor también nos pide ser buenos administradores. Por tanto, como su promesa es fiel, Él nos dice antes, sean vuestras costumbres sin avaricia. Para que el Señor cumpla sus promesas en nosotros. En el plano económico cuesta bastante entregar la administración a Dios. Cuesta bastante, porque normalmente en el plano económico somos bastante herméticos. A veces ni siquiera la esposa sabe cuánto gana el esposo, ni el esposo sabe cuánto gana la esposa. No dejamos que nadie se meta en nuestra economía, no dejamos que nadie se meta en nuestras finanzas, no dejamos que nadie se meta y sepa cuánto gano. Entonces, como somos súper herméticos, también cuesta que entreguemos nuestra economía al Señor, también cuesta que entreguemos nuestras finanzas al Señor. Por lo tanto, no dejamos que el Señor nos enseñe a administrar nuestras finanzas. Y si no le entregamos la administración, vamos a tener problemas administrativos en el área de las finanzas. Porque el Señor no está siendo el centro de nuestro hogar en el área financiera. Fíjese que hay algunos proverbios que nos enseñan bastante. Proverbio 23:4 dice, no te afanes por hacerte rico, sé prudente y desiste. Proverbio 10:4 dice, la mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. Por tanto, el Señor nos enseña a vivir contentos en todo momento. Cualquiera sea nuestra realidad económica, el Señor nos invita a vivir contentos. Cualquiera sea nuestra realidad en el área de las finanzas, ¿cierto? El Señor nos manda a vivir contentos. Pero es desesperante el no saber qué le vamos a dar de comer a nuestros hijos. Es desesperante el no saber qué vamos a hacer para pagar las cuentas. Es desesperante cuando te vienen a cortar la luz. Es desesperante cuando no hay plata para comprar un gas. Es desesperante. Y son cosas que vivimos los creyentes. Son cosas que hemos vivido incluso los cristianos. Pero la promesa es fiel. La promesa de Dios es fiel. Y esa es la diferencia que tiene la iglesia al mundo, que el mundo cae en desesperación, ¿cierto? Y tal vez nosotros como iglesia igual nos desesperamos, como creyentes nos desesperamos, pero sabemos que nuestro Dios es fiel. Y va a llegar el momento en que Dios nos va a sacar de esa situación. Y vamos a ser mejores administradores de lo que éramos antes. Por eso, mis amados hermanos, tenemos que aprender de cada momento en el que vivimos, debemos de sacar la enseñanza para nuestra vida. De cada momento que el Señor nos hace vivir, tenemos que sacar el provecho para nuestra vida, porque el Señor de esa manera nos enseña a ser buenos administradores. Otra cosa que debemos aprender a administrar es nuestro tiempo. Sobre todo en la actualidad, en el que todo el mundo anda corriendo para allá y para acá, nos encontramos con tacos, con congestión, queremos hacer horas extras para poder ganar más dinero, pero el Señor nos enseña a administrar nuestros tiempos, saber cuánto tiempo le entrego a mi familia, cuánto tiempo le estoy dando a mis hijos, cuánto tiempo le estoy dando al ocio, cuánto tiempo le estoy dando al deporte, cuánto tiempo le estoy dando a mi esposa, cuánto tiempo le estoy dando al Señor. El Señor nos enseña a administrar esos tiempos. Fíjese que Efesios 5, el versículo 15 y 16, Efesios 5, el versículo 15 y 16 dice, así que tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos.
O sea, en aquel tiempo los días también eran malos, hermanos. No solamente en nuestros tiempos los días son malos. Entonces, esta enseñanza es tan vigente como en aquellos años, es hoy día. Tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan como necios, no sean necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Entonces el Señor nos enseña a administrar nuestros días, nos enseña a administrar nuestro futuro, nos enseña a administrar el tiempo que entregamos. No solamente que entregamos hoy, que entregaremos durante la semana, sino que nos proyectamos hacia un futuro. El Señor nos enseña. ¿Sabe por qué nos enseña esto? Porque es importante, mis amados hermanos, porque nosotros no vamos a estar mucho tiempo en esta tierra. Si bien es cierto, alguien puede decir 80 años, un largo tiempo, pero estoy seguro que si le pregunto a algún adulto mayor, a algún anciano, si es que se ha pasado rápido su vida, estoy seguro que me van a decir que sí, que se pasó muy rápido. Yo tengo 38 años y siento que ha pasado rapidísimo la vida. Estoy viviendo la mitad de mi vida, si es que no muero antes, pero se ha pasado rapidísimo la vida. Fíjese que Moisés oró y dijo, enséñanos a contar bien nuestros días para que nuestro corazón adquiera sabiduría. O sea, el tiempo que nosotros vivimos acá, lo que nosotros hacemos el día a día, nosotros debemos sacar la enseñanza para poder adquirir sabiduría. Todo lo que nosotros vivimos, todas las experiencias que tenemos, el Señor nos enseña para poder ser más sabios. Fíjese que el Señor nos exhorta y nos dice en Proverbios 6, dice, ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio. Prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Porque de todo nosotros tenemos que sacar enseñanza, ir trabajando, viendo nuestros tiempos, el tiempo que nosotros le estamos entregando al Señor. El tiempo que nosotros vamos haciendo, no estar de ociosos, no quedarnos como ociosos. El Señor nos enseña. Es impresionante escuchar de repente, no vine al culto porque estaba cansado. Y resulta que llega la otra semana, no vine al culto porque estaba cansado. Y la otra semana, no vine al culto porque estaba cansado. ¿Cansado de qué? De trabajarle al mundo por 25 lucas diarias. Y el Señor a nosotros nos pide que estemos al servicio de Él. El Señor a nosotros nos pide que nos esforcemos más y resulta que nos olvidamos, ¿cierto?, de la enseñanza que el Señor nos da por preocuparnos solamente del trabajo. Y descuidamos a los hijos, descuidamos a la esposa, descuidamos al esposo, descuidamos el tiempo que podemos dedicar a jugar con nuestros hijos. Descuidamos momentos importantes porque no sabemos controlar nuestro tiempo, porque no somos ordenados con la vida que el Señor nos da. Entonces, el Señor nos ayuda y dice, en Santiago 4:14 dice, y eso que ni siquiera saben cómo sucederá mañana. ¿Qué es su vida? Ustedes son como la niebla que aparece por un momento y luego se desvanece. Somos como la niebla, ¿cierto? Como la flor del campo, también dice la Biblia. Somos como la flor del campo, que en la mañana, ¿cierto?, amanece hermosa, pero en la tarde se seca y ya nadie más se acuerda de esa flor. Así es nuestra vida. Por lo tanto, como es tan corta, el Señor nos manda que debemos aprender, ¿cierto?, a trabajar en la administración de nuestro tiempo. A los que han dejado a sus hijos botados, a los que han dejado quizás el tiempo de entregarle al Señor, tiempo de entregarle un buen tiempo a su familia, de poder salir, de poder criar a los hijos. Hoy en día los hijos están siendo criados por el colegio solamente en algunos hogares. Y no nos damos cuenta de que en realidad lo que necesitan nuestros hijos es a un padre cristiano, una madre cristiana que les enseña también acerca de los principios bíblicos.
Entonces después nos quejamos porque resulta que nuestros hijos no quieren venir a la iglesia. Nos quejamos porque resulta que nuestros hijos están diciendo groserías en todas partes. Porque no le dedicamos un tiempo para poder enseñarles acerca de la palabra del Señor. Cuando nosotros les enseñamos a nuestros hijos de la palabra del Señor, vamos a estar seguros de que ellos en algún momento van a rendirse a los pies del Señor. Van a rendirse a los pies de Cristo. Quizás van a pasar un tiempo en el mundo, quizás el mundo los va a bofetear, pero va a llegar un momento en que van a llegar, en que van a estar con usted, van a estar acá, van a estar sirviendo al Señor. Porque esa palabra que usted sembró en ellos va a florecer, va a crecer esa semilla y ellos van a llegar un día a los caminos del Señor. Algunos llegan con dolor, algunos llegan con desesperación, otros nunca se apartan del Señor, pero son distintas realidades. Pero el Señor a nosotros nos enseña a administrar nuestro tiempo con nuestros hijos, con nuestra familia, con el Señor. ¿Cuánto tiempo le dedicamos a la iglesia? Porque una cosa es el tiempo que le dedicamos a la iglesia y otra cosa es el tiempo que le dedicamos al Señor, que no tiene nada que ver una cosa con la otra. ¿Cierto? Nuestra iglesia también necesita nuestra atención, que podamos venir, que podamos participar. Pero el resto del día, ¿cierto? Todo el tiempo le pertenece al Señor. Que todo lo que hagamos sea para la gloria de Dios. Que todo lo que hagamos sea para el Señor. Que todo lo que nosotros podamos realizar en todo momento sea para la gloria de nuestro Dios. Entonces el Señor nos invita a reflexionar en el mensaje de su palabra, aprender a administrar nuestras finanzas, aprender a administrar nuestro tiempo. Y Dios nos sigue hablando. Y otra cosa que tenemos que también el Señor nos enseña a administrar es la familia. El Señor nos enseña a ser buenos administradores. Primera a los Corintios capítulo 4, versículos 1 y 2, dice: téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Que nuestra familia, que nuestros hijos, que nuestros hermanos, que nuestros padres, que nuestros primos nos vean siendo fieles a Dios. Porque es feo, y me parece que lo he contado en los varones, parece que mi papá, por ejemplo, cuando era joven, él era ateo, y cuando le hablaban de repente del Señor, decía: yo prefiero ser ateo pero decente. Porque resulta que frente a él vivía una familia que eran cristianos, pero mi papá siempre lo dice así: eran pendencieros, eran peleadores, eran groseros, eran buenos para emborracharse. Entonces él decía, en su juventud decía: no, yo prefiero ser ateo, pero soy decente. Entonces, el Señor nos manda, dice, que los administradores deben ser hallados fieles. O sea, nuestro ejemplo debe ser ejemplo de fidelidad a Dios. El ejemplo que le estemos dando a la familia, a los primos, a los hermanos, a los tíos, debe notarse esa diferencia. No puede ser que nos juntemos, ¿cierto?, en algún cumpleaños y terminemos peleando. No puede ser que nos juntemos en Navidad, en Año Nuevo y terminemos todos borrachos ahí sin poder después hablarnos durante 6 meses. Porque eso no es de hijo de Dios. El Señor nos manda un camino estrecho y la verdad es que nos estrecha bastante el camino en estas cosas, en ser buenos administradores. Entonces, los administradores deben ser hallados fieles. Para Dios, la familia es muy importante. Por lo tanto, Él nos enseña a ser buenos administradores de nuestra familia. Como familia, como matrimonio, tomamos muchas decisiones, ¿cierto? Decisiones simples, decisiones más complejas. ¿En qué colegio van a estudiar los hijos? ¿Qué se va a cocinar en el día? ¿Dónde vamos a ir de vacaciones? Decisiones que algunas pueden ser súper simples, otras súper complejas. Pero siempre el Señor, siempre tenemos la oportunidad de tomar las decisiones. Y el Señor, cuando es el centro de nuestra vida, nosotros ponemos a Cristo en el centro para poder tomar las decisiones. ¿Ya? Y cuando nosotros nos hacemos asesorar por el Señor, debemos estar seguros de que el futuro
va a ser próspero, el futuro va a ser bueno. ¿Por qué? Cuando nosotros queremos comprar un auto, ¿cierto? Un auto nuevo, y nos hacemos asesorar por alguien, ¿cierto? Por un vendedor o por algún mecánico, va a haber mayor probabilidad de que el auto no salga bueno, si es que es un auto usado, ¿cierto? Si llevamos un mecánico, o si es un auto nuevo, el vendedor nos va a decir, mira, lleven esto porque este ha salido bastante bien. Cuando compramos un celular, ¿cierto? Cuando tenemos la asesoría de alguien que sabe, es más fácil poder tomar la decisión y también tenemos más seguridad de que nos va a salir un buen producto. O es un producto que ya está certificado, que ya hay muchos que lo han probado y es bueno. Entonces, cuando nosotros nos hacemos asesorar por el Señor, es más fácil poder tomar las decisiones. Cuando nosotros consideramos a Cristo en nuestras decisiones, es más fácil decidir y tenemos la certeza de que el Señor nos va a ayudar. En 1 Tesalonicenses dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. 1 Tesalonicenses 4, del 3 al 5, perdón. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. El Señor, ¿cierto?, nos enseña a ser buenos esposos, a respetar a nuestras esposas, a serles fieles. El Señor nos enseña a honrar a nuestras esposas, ¿cierto? Y cuando nos empezamos a portar mal o cuando no empezamos, ¿cierto?, a hablar bien a nuestra esposa, tal vez la empezamos a herir con nuestras palabras, el Señor nos recuerda esto y nuestra esposa también nos recuerda. Natalie me dice, recuerda que yo soy la reina de la casa. Entonces, tengo que tratarla como reina. A veces se olvida, sí, pero el Señor nos da esa enseñanza. El Señor nos da esa enseñanza de honrar a nuestras esposas. Apartándonos, dice, de fornicación, que cada uno sepa tener a su propia esposa en santidad y honor. Yo creo que los varones de repente conversamos con compañeros de trabajo y a nadie le interesan esos principios. A nadie le importan esos principios de ser fiel, de honrar a la esposa. Son muy pocos los que están dispuestos, que no son creyentes, son muy pocos los que están dispuestos a honrar a su esposa, a serle fiel. Pero el resto no. Entonces, el Señor a nosotros nos enseña estos principios para poder honrar a nuestra esposa. Honrando a nuestra esposa, nuestros hijos ven también nuestro ejemplo. Porque la enseñanza de los hijos es complicada. Yo tengo puros hijos pequeños. Entonces, mi deseo es que ellos sirvan al Señor. Pero para ello yo tengo que ser ejemplo. El Señor nos dice en Deuteronomio, capítulo 6, del 4 al 9, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en su casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. En resumen, la palabra del Señor debe ser el centro de nuestro hogar. La palabra del Señor debe estar en todo momento en nuestro hogar, en todas las decisiones que tomemos, en las cosas que hagamos, debe estar el Señor en el centro. Por eso que oramos antes de comer, porque agradecemos al Señor por lo que nos está dando. El Señor debe estar en el centro de nuestro hogar. El Señor debe ser el centro. Pero quizás muchas veces hemos sacado al Señor de nuestro hogar. Le hemos quitado el espacio que Él tenía en el hogar. Hemos sacado a Dios del hogar porque no hay tiempo para nada. No hay tiempo para leer la palabra, no hay tiempo para orar, no hay tiempo para hablar a los hijos del Señor. Fíjese que ahí dice, no solamente dentro del hogar, sino que andando por el camino. O sea, cuando los llevo al colegio. Fíjese que muchas veces vamos olvidando estos principios. Vamos olvidando estos principios. Me pasó el año antes pasado, yo llevo siempre a los niños al colegio en la mañana, los paso a dejar hace varios años, y resulta que empezamos a escuchar la radio. Y en la radio activa 92.5, solo se oye una vez, dan un programa, un espacio
en la mañana, a esa hora como de 20 para las 8, que es un espacio exclusivo para los niños, ¿ya? Pero es exclusivo para los niños del mundo, no para nuestros hijos. Y lo escuchaban, porque en realidad era como chistoso, había como un marcianito hablando, y lo empezamos a escuchar. Y estuvimos varios meses, casi el año completo, escuchándolo. Pero resulta que, acompañado de esto, bueno, para los que me conocen un poco más, saben que yo detesto el reggaetón. Pero acompañado de esto, iba la música, ¿cierto? Reggaetón, el cual no es el reggaetón antiguo, sino que el reggaetón de ahora, que al final las letras son horripilantes, asquerosas. Llamados telefónicos donde habían groserías de niños, porque los niños llaman por teléfono en ese espacio, no se permite que llamen adultos, llaman los niños. Groserías, malos ejemplos, chistes ordinarios. Y resulta que llegó un momento en que yo dije, en realidad no, está mal esto, está mal. Y resulta que comencé a darme cuenta de que al final lo que yo le estaba enseñando, el tiempo que yo estaba ocupando, que tal vez era el tiempo del día en que yo estaba solo con los dos. Los 20 minutos que me demoro de la casa al colegio, 20, 25 minutos. Era el tiempo que yo tenía con ellos dos solos. Y lo estaba ocupando dándole que otros le enseñaran. Que otros se le enseñaran. Y no yo. No el Señor. Entonces muchas veces con cosas simples, con cosas cotidianas, podemos dejar de lado la enseñanza del Señor. Y por eso aquí la enseñanza, lo que le decía, lo que el Señor enseñó en Deuteronomio. En Deuteronomio, hermano, hace miles de años. Es para hoy, para nosotros. Y dice, y andando por el camino, en todo momento hablará de ella estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte, al levantarte, y la atarás como la señal en tu mano, o sea que nunca salga de ti. Perdón, hermano, pero el Señor me ha estado ministrando mucho durante esta semana. El Señor ha estado hablando a mi vida. El Señor me ha estado enseñando, porque si hacemos un autoanálisis, vamos a estar fallando en alguna cosa. Si hacemos un análisis de nuestra familia, vamos a encontrar que vamos a estar fallando. Pero el Señor nos invita, el Señor nos llama a que nosotros, como administradores del Señor, como administradores de lo que el Señor nos ha dado, de la responsabilidad que el Señor nos ha dado, no fallemos, no tengamos un desorden administrativo, no fallemos en la enseñanza. Porque lo que les enseñamos a nuestros hijos va a depender el futuro. De lo que les enseñamos a ellos va a depender lo que ellos serán en el futuro. Y yo quiero que mis hijos sean exitosos, primeramente en el Señor. Ese es mi deseo. Entonces, en lo que hay en Deuteronomio, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y la escribirás en los postes de tu casa y en las puertas. O sea, el Señor les decía, durante todo el día, en todo momento, cuando anden en la calle, cuando se levanten, cuando se acuesten, y aparte, o sea, si no hay tiempo para hablar, cuando sus hijos miren las murallas, cuando sus hijos miren sus mochilas, cuando sus hijos miren sus dormitorios, cuando sus hijos miren sus puertas, cuando sus hijos miren su casa, sepan de la enseñanza de Dios. O sea, que nuestro hogar se note como un hogar cristiano. Nuestro hogar debe decir que nosotros somos cristianos. Dios nos da estos consejos para ser buenos administradores. El principal problema que tenemos es que a veces hay padres que son inconsistentes. O sea, que hacen cosas y lo que dicen es lo contrario. O al revés, dicen cosas y lo que hacen es lo contrario. Como decía Cristian, se me olvidó cómo lo que había dicho, pero lo que tus palabras, o sea, lo que tú haces no me deja ver lo que tú dices. Entonces, cuando hay padres inconsistentes, o sea que hablan, enseñan y su comportamiento es distinto, en sus hijos la verdad que van a ver un mal ejemplo. Y eso provoca que los hijos también en un futuro, eso los lleve a no tener un futuro próspero, un futuro exitoso. Porque al final lo que ellos van a hacer no es lo que su papá les dijo, sino que lo que ellos vieron a sus papás haciendo.
el ejemplo de que dieron los padres. Eso van a ser los hijos. No lo que le enseñaron, porque las palabras pueden decir muchas cosas, pero si ellos no ven que sus padres están haciendo eso, no van a seguir el ejemplo. Pero lo que buscamos, mis amados hermanos, como iglesia, por eso que este año hemos dedicado mucho tiempo a enseñar de la familia, es que tengamos familias firmes en Cristo, en que nuestra familia sea una familia firme en el Señor, en que podamos, ¿cierto?, tener esa convicción de que es Cristo el amo y Señor de nuestro hogar. Que Dios es el centro de nuestro hogar, de nuestra vida. Eso es lo que buscamos, que hablemos todos el mismo idioma. ¿Cierto? En la Torre de Babel, cuando el Señor, ¿cierto?, empezó a dividir los idiomas, cuando todos hablaban lo mismo, la torre iba creciendo, creciendo, creciendo. Cuando ya se empezaron a dar cuenta que no se entendían para nada, fue un fracaso. Pues lo mismo en el hogar, cuando todos hablamos el mismo idioma, cuando todos entendemos lo mismo, cuando toda nuestra conversación es cristocéntrica, cuando lo que hablamos no son groserías, sino que son conversaciones útiles, no palabras ociosas, no palabras necias, ¿cierto? Pero cuando comenzamos a hablar otras cosas, cuando empezamos a murmurar, cuando empezamos a hablar groserías, al final se forma una melcocha y no esperemos que tengamos un futuro exitoso. Entonces, en la familia, mis amados hermanos, es una gran responsabilidad que el Señor nos ha dado. Y fíjese que en la Biblia tenemos un gran ejemplo de una familia, podríamos decir, bastante fracasada, o que hubo bastante problema. Una familia que vivió una crisis muy compleja, donde hubo violación, donde hubo asesinato, donde hubo una revuelta. No estamos hablando de fariseos, ojo. No estamos hablando de los enemigos del pueblo de Israel. No estamos hablando de los filisteos. Estamos hablando del rey David. El más grande rey que tuvo Israel. El más grande rey que tuvo Israel. Cuando vemos su familia, cuando analizamos su familia, de aquel hombre que es considerado el rey más grande que tuvo el pueblo, resulta que uno de sus hijos violó a su hija. El hermano, ¿cierto?, lo emborrachó para poder asesinarlo. Uno de sus hijos se rebeló contra él, se levantó en rebelión contra él, porque quería ser rey. Y David no fue el mejor ejemplo tampoco, porque él, ¿cierto?, se quedó con la mujer de uno de sus guerreros y también provocó que a él lo mataran, ¿cierto? Entonces, vemos que no estamos hablando de una persona que era de los pueblos gentiles, de los pueblos que los israelitas miraban en menos, sino que estamos hablando del rey David. Entonces, podemos servir al Señor. Podemos ser directivos de algún ministerio. Podemos estar predicando acá arriba, podemos estar coordinando, podemos estar cantando, podemos estar siendo parte del consejo ministerial, podemos ser pastores, Y eso no implica que nuestra familia sea un ejemplo. Podemos tener muchos cargos en la iglesia, pero si tenemos una familia desastrosa, ¿cierto?, tal cual como David, que tenía una familia reprobable. Entonces el Señor nos ayude, mis hermanos, porque el estar en cargo acá en la iglesia no es garantía de nada. El vivir a Cristo en nuestro hogar, eso es garantía. El que Dios sea el centro de nuestro hogar, eso es garantía. El tener cargos en la iglesia no es garantía de nada. Aún más, el Señor nos demanda aún más que nuestros hijos sean ejemplo, que nuestra familia sea ejemplo. Entonces, mis amados hermanos, el Señor nos ayude, porque de verdad que, como les digo, el Señor me ha estado hablando, me ha estado ministrando mucho estos días. Y me ha hecho ver mis faltas, me ha hecho ver mis problemas. Me ha hecho ver que de repente tomamos a Dios como un juguete, como un niño que lo toma un ratito y luego lo lanza, lo tira. Y muchas veces tomamos a Dios así, que lo tomamos como un juguete. Me sirve para esto, me sirve para esto otro, me sirve en este momento, pero luego
No le doy el espacio que Él necesita en nuestro hogar. No le doy el espacio que Él está pidiendo. No le doy el espacio que Él requiere para que nuestra familia sea una familia unida, sea una familia cristiana. Entonces el Señor nos ayude para poder darle el espacio al Señor. Cuando permite que el Señor administre tu vida, administre nuestras vidas, administre nuestra familia, como les decía, es garantía de que nos va a ir bien. Garantía de que ellos un día van a llegar acá, van a llegar al Evangelio. Hermano, sigue esforzándote, sigue siendo ejemplo para tus hijos. Hermana, sigue siendo ejemplo para tus hijos. Aquellos que no están afuera, quizás perdiste el control. Perdiste el control de tus hijos. Quizás perdiste el control de tus finanzas. Quizás perdiste el control de aquella enfermedad que se complicó mucho más. Y pensamos que estamos administrando todo bien, pero en realidad vamos viendo de que hay cosas que se nos escapan de las manos. Entonces el Señor nos invita a que podamos volver a Él, a que podamos volver a ponerlo a Él en el centro de nuestro hogar, en el centro de nuestra familia. El Señor nos invita en esta mañana a que miremos a nuestra familia, que nos sentemos hoy a la mesa y comenzamos a ver a nuestros hijos. Comencemos a ver a nuestra esposa. ¿Cómo estoy siendo con ella? ¿Cómo estoy siendo con mis hijos? Porque el Señor, ¿cierto?, desea de que ellos también estén sirviendo al Señor. Póngase de pie, mis amados hermanos, vamos a orar. El Señor me ha hecho ver, pásenlo los músicos, el Señor me ha hecho ver durante este tiempo, estos días, que quiero ser más como Cristo y menos como Marcelo León. Porque Marcelo se equivoca. Marcelo León tiene mal carácter. Marcelo León a veces le grita a sus hijos sin tener que gritarle porque está estresado. Marcelo León a veces no le predica a los vecinos como debiese hacerlo. Marcelo León a veces se lleva los problemas del trabajo para la casa o no sabe administrar bien los tiempos. Y es por eso que necesitamos ser más como Cristo. Es por eso que yo decía en la semana, Señor, necesito ser más como tú, necesito ser más como Cristo y menos como Marcelo. Necesito ser más como Cristo. Somos hijos de Dios y el Señor nos enseña a que Él debe ser el centro. Él como Padre debe ser el centro de nuestra vida, el centro de nuestro matrimonio. Pero muchas veces he entorpecido los planes del Señor. Muchas veces yo como persona he entorpecido lo que Dios quiere hacer. Y le quiero invitar, mis amados hermanos, a que oremos. Y le quiero invitar que pase acá a aquellos que a lo mejor sienten que han perdido el control, que tienen un desorden administrativo en su vida, que quizás han perdido el control de sus hijos. Como les decía, han perdido el control de su enfermedad. Ese tumor que ahora se transformó en cáncer. Esa familia que quizás no me quiere ver, ese familiar que no quiere estar conmigo porque me peleé con él. Aquellos que desean que devolverle a Dios ese lugar que tenían en su casa, ese lugar que tenía, que quizás lo cambiamos por la televisión, lo cambiamos por el reality. Tenemos 2 reality ahora para ver. Y le quitamos al Señor el lugar, el centro. Quizás a Dios le quitamos el centro por nuestro trabajo. Hoy día ya el trabajo no me deja ver a mis hijos, por lo tanto no le estoy enseñando a mis hijos.
Entonces quiero invitar acá adelante que pase todo aquel que quiera devolverle ese tiempo al Señor. A todo aquel que quiera devolverle ese tiempo que quizás le quitamos a Él. Para poder orar al Señor. Para poder decirle, Señor, yo quiero que tú seas el centro de nuestra vida. Para decirle, Señor, yo quiero que tú retomes el lugar que te mereces en mi hogar. Señor, no quiero dejar a mis hijos a la deriva, no quiero dejar a mis hijos con lo que le enseñan en el colegio. Que da lo mismo si eres niño, niña, da lo mismo. No quiero dejar a mis hijos con aquella enseñanza que a lo mejor le está dando la nana, que a lo mejor le está dando la abuela, que a lo mejor no es cristiana. Aquella preocupación que tiene usted como mamá todos los días que sus hijos salen al colegio y no sabe qué va a pasar con ellos hasta el momento en que llegan. Quizás muchos se van en furgón y quizás las mamás quedan con esa preocupación en su casa o en el trabajo de qué está pasando con ellos, que nadie vaya a abusar de ellos, que nadie vaya a hacer algo malo, que no les vaya a pasar nada malo. Aquellos hijos que se han alejado, aquellos hijos que hoy día no están sirviendo al Señor, aquellos hijos que hoy día no están con nosotros, aquellos hijos que hoy día han tomado un rumbo distinto, han tomado un rumbo diferente. Aquellos hijos que hoy día ya no respetan a sus padres.